La pregunta central de este vídeo es: ¿qué supuso Woodstock para la historia? ¿Nunca te ha pasado que después de un concierto, un festival, un recital, una jam session, un micro abierto, te hayas parado a pensar: he participado como espectador, como testigo de algo histórico? Sí, hay conciertos memorables, conciertos donde se graban discos, el último concierto de la gira de, yo qué sé, de Rosendo. Un concierto benéfico donde toque lo mejorcito del panorama, o incluso aquel concierto en el que a Sabina le dio un jamacuco. O el primer concierto que dio Vetusta Morla hace 1000 años. Habría sido memorable haber asistido a ese concierto sabiendo en lo que después se convirtió. Efectivamente, sí, todo es historia, todo es analizable. Desde los dos pases que dé una orquesta en las fiestas de un pueblo de León, en la Plaza Mayor, hasta el mítico concierto de los Rolling en el Calderón del año 82. Y creo que todo concierto tiene varios componentes. En primer lugar, la organización del mismo. El local, la promoción, el contrato, luego estaría la actuación como tal y finalmente otras cuestiones. ¿Qué tipo de público se reúne? ¿Cuál es la finalidad del concierto? ¿Qué ambiente se crea? ¿Qué seguimiento tiene en redes sociales, en prensa? ¿Qué crítica recibe? En el caso del Festival de Woodstock ya hemos entrado al trapo en toda la cuestión logística y organizativa y también en las actuaciones. Y aquí vamos a intentar responder a la pregunta del principio: ¿qué supuso Woodstock para la historia? Por ello tendremos que hablar del contexto, del público, de la prensa y otras cositas. En primer lugar, Woodstock supuso la mayor concentración de personas en torno a la música hasta entonces. Recordemos la cifra, muy importante: 400.000 personas. Los organizadores esperaban 50.000. Y el sistema de sonido daba para que lo escuchase esa cantidad de público. Por esas 400.000 personas, Woodstock supuso la primera vez en muchos jóvenes de verse rodeado por decenas de miles de personas de su edad, más o menos, con las cuales comparten una serie de cosas que les identifica como generación. En primer lugar, ellos mismos, gente joven de los años 60. Por supuesto, la música, aunque como hemos apuntado antes, no todos pudieron escuchar el espectáculo. También tienen en común preocupaciones y preguntas, la situación que suponía la guerra de Vietnam, quieren probar cosas nuevas, etc. Según Richie Havens, Woodstock fue la primera expresión de la primera generación de mentalidad global nacida en el planeta. Y con este testimonio, como hay otros, podemos leer que Woodstock definió a toda una generación. De ahí que se hable de generación Woodstock. En términos más generales, los jóvenes de aquella época, la generación inmediatamente nacida tras la Guerra Mundial, es la primera que se moviliza en masa contra la segregación racial, por el feminismo y otras cuestiones. Recordemos que su generación homóloga europea, la del este y del oeste, es la de los 68. Sexo, drogas y rock and roll no fueron los únicos factores que conformaron la identidad de la generación Woodstock aquellos días. Es muy importante señalar el sentido de hermandad y comunidad que se vivió para compartir estas tres cosas y otras también. 500.000 de personas en la granja de Bethel suponía que las carreteras colindantes estuviesen bloqueadas. Luego estaban las lluvias, los helicópteros del ejército de Estados Unidos llegando para dar provisiones a los asistentes. Eso, unido a que la policía y los servicios médicos estaban completamente desbordados para atender a tal cantidad de personas, todas estas cuestiones conforman un contexto que a poco estuvo de provocar que Woodstock fuese declarada zona de emergencia por el gobernador de Nueva York, que entonces se llamaba Nelson Rockefeller. Vamos, que desde el punto de vista logístico, como profundizamos en el primer vídeo, el festival fue una pesadilla. Sin embargo, no se suspendió ningún concierto, ni siquiera por las lluvias tan fuertes, lo que no quita que hubiese grandes retrasos. De hecho, muchos artistas que iban a tocar, pero tuvieron que esperar a que terminase la tormenta, y ya cuando se suben al escenario lo hacen temiendo que haya habido desbandada. Llegan y ven que los espectadores no se han ido, sino que continuaban, que estaban allí, y además en un ambiente de unión mucho más fuerte y consolidado. El hecho de que casi 500.000 de personas conviviesen durante 3 días sin incidentes, en esas jornadas de paz y amor, sin orden, sin policía ni vigilancia, no quiere decir que no hubiese. Claro, el dispositivo no cubría toda la granja de Bethel. Vamos, que este hecho de convivencia sin incidentes con tanta gente le dio a la cultura hippie y a la cultura de los jóvenes de los años 60 autoridad. Insisto, aparte de las cifras y del pedazo de cartel que tuvo el festival, Woodstock ha pasado a la historia por ser un modelo de convivencia dentro del caos, como un festival convertido en ciudad, sin ley, pero sin problemas.
Sí, es verdad, en Woodstock hubo muertos, hubo 3. Una sobredosis, un cólico y un participante que fue arrollado por una máquina agrícola, una máquina del campo. Sin embargo, el festival no se recuerda por eso, todo lo contrario a Almond, que se dio unos meses después, luego lo analizaremos. En un primer momento, Woodstock tuvo muy mala prensa, y nunca mejor dicho. Los grandes medios de comunicación de entonces vieron el festival desde la perspectiva de la seguridad y los problemas que conllevaba tal multitud. Prácticamente toda la cobertura mediática que recibió por parte de estos grandes medios, y como le ocurría a casi todos los acontecimientos juveniles de los 60, no se hacen eco de la visión cultural juvenil que suponía Woodstock. Esto fue posterior. Aunque también afectaba a Europa, aunque de otra manera, esta generación es conocida por oponerse en masa a la guerra de Vietnam. Un tema que a todos los jóvenes preocupaba porque les podían reclutar. Bueno, a todos no. ¡Camp! ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Haced todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Camp! ¡Eres un maldito genio! Lo que no quita que oponerse a la guerra de Vietnam tuviese un cariz de moda o de ruido. Hay quien lee Woodstock como la clave para acabar con aquella guerra, también para forzar la caída de Nixon, aunque llevaba 7 meses en el cargo. Habría que estudiar otros factores. Lo que sí es verdad es esto. 1, 2, 3, what are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's 5, 6, 7, open up the pearly gates. Well, I ain't no time to wonder why. Whoa, we're all gonna die. Now come on. Aquí vemos a miles de personas cantando I Don't Feel Like a Fixing to Die Iraq, una canción contra la guerra de Vietnam. Mucha gente que se ha movilizado contra la contienda en otros puntos del país se encuentran ahora reunidas. En el festival tocan bandas como estas que han hecho canciones sobre la cuestión. Por eso Woodstock quedó como una cara visible y fuerte de oposición a la guerra. Incluso hay quien lo lee como un Live Aid por la paz. Y más con el ambiente que creaban los helicópteros del ejército sobrevolando el lugar para mandar suministros. Vamos, que llegados a este punto lo importante no era escuchar música, sino congregarse en torno a ella. Otra característica importante de Woodstock es el lugar. No porque allí viviese Bob Dylan, sino porque se desarrolló al norte de la costa este, en el polo opuesto al feudo del movimiento hippie, un lugar donde no había tanta segregación. A Woodstock fueron tanto blancos como negros como hispanos. La cifra del público del festival, otra vez mencionamos a las 400.000 personas congregadas en torno a la música, supuso una revolución para la entonces breve historia de los festivales. Y por eso los festivales, bueno, más bien los macrofestivales, se consideran como una de las grandes aportaciones del movimiento hippie al mundo contemporáneo. Por este dato cuantitativo, y también por la cuestión de la convivencia de antes, podemos leer Woodstock como uno de los símbolos hippies por antonomasia para la primera generación del movimiento, considerada la auténtica, porque en las siguientes no volverá a haber encuentros tan multitudinarios en este sentido. De hecho, no habrá una segunda generación de hippies tan potente como la de los 60. Ser hippie a partir de ahora será más bien como una moda vital. Además, los festivales enseguida van a perder ese carisma de convivencia, de paz y de amor. Citaré algunos, por ejemplo, Almond, conocido por los muertos que hubo y también por el tema de los ángeles de la muerte. En Palm Springs hubo 200 detenidos, en Newport 300 heridos y 75 detenidos. Y otros festivales, como el de Denver, fueron conocidos por el tema de los disturbios. Y este sueño, este ejemplo, también llega a su fin, porque los festivales a partir de ahora van a ser una pieza más del engranaje de la música como negocio. El negocio de la industria musical, el negocio de explotar la música para que dé beneficio económico casi como prioridad. Además, si el rock había nacido, si el rock se concebía como una vivencia, como el sexo y la droga, también como la contestación a la música estándar y a la música comercial de los años 60, a partir de ahora se perderá este sentido. De hecho, Roger Daltrey, el cantante de los Who, en el primer capítulo del documental de Seven Age of Rock, viene a afirmar que Woodstock significó el fin de la música de entonces como algo libre, porque se impone la formalidad.
A lo que Country Joe McDonald directamente añadió que el festival fue una empresa capitalista de entretenimiento. Y no quiero terminar esta idea sin mencionar a Joan Baez. Para ella, Woodstock fue más un acto de alegría que de resistencia y rebeldía, el ojo del huracán en medio de la situación bélica y social. En el vídeo anterior apuntábamos que Baez tenía a su marido, un activista, David Harris, encerrado por las protestas que había organizado. En una entrevista en el New York Times que os adjunto abajo, Baez dice literalmente: una revolución o incluso un cambio social no suceden sin la voluntad de correr riesgos. Y el único riesgo en Woodstock era no ser invitado. Y ya como conclusión, también tratando de responder a la pregunta del principio, podríamos poner a Woodstock como el fin de algo, del movimiento hippie, y también como el comienzo de otra cosa, los años 70, con todas las transformaciones y permanencias en política, sociedad, economía y cultura que conllevó esta década que empezaba. Este 50 aniversario también está contribuyendo a revisiones y reflexiones sobre cómo ha cambiado la juventud en estas décadas, sus valores. El hecho de que el concierto 50 aniversario de Woodstock no se haya celebrado evidencia cómo ha cambiado todo este contexto, y por supuesto se compara la situación política de entonces que condicionó a esa generación con la actual. También decir que el Festival de Woodstock ha sido estudiado desde distintos puntos de vista, desde el periodismo y la literatura popular, con títulos como los que os pongo en pantalla, y también desde el punto de vista más académico. Por supuesto, también está el documental producido por Scorsese y el libro Taking Woodstock, Destino Woodstock, convertido en película, que os enseñé en el primer vídeo. No lo tengo aquí ya porque he tenido que devolverlo a la biblioteca. Lo que sí os presento en la descripción son todos los enlaces que puse en el primer vídeo, más alguno que he ido añadiendo durante el guión de los podcasts, los artículos, los documentales, todo. Que no es todo lo que hay, pero es una selección interesante. Y nada más, con esta va una efeméride que añadimos a la lista de efemérides que en este 2019 se están cumpliendo sus 50 aniversarios. Pronto abordaremos alguna más y hasta entonces, muchas gracias por ver este vídeo, compartirlo, espero que haya sido útil, darle a me gusta, que eso ayuda un montón, darle a la campanita, seguirme en redes sociales, especialmente Instagram, que es en la que más activo estoy. Y nos vemos la semana que viene con más cositas. Gracias.